Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Muy buenas tardes para todos, nos encontramos acá en Agenda Presid, una emisión más en este martes. Mi nombre es Rodrigo Rosso, soy miembro del equipo de Prospectiva y estoy acá con Martín, gerente del programa. ¿Qué haces, ¿Cómo Rodri? estás? ¿Todo tranqui? Bien, bien, todo bien. Reemplazando todavía a Vicky, que bueno, se tomó un tiempito. Y a Vicky la retamos por usar blanco, así que a vos también te vamos a pedir que la próxima no uses blanco porque te me mezclas ahí con el fondo. Me mimetizo. Seguro te lo va a decir el productor cuando salgamos, te va a cagar a pedo. Estamos, como mencionábamos ayer, entrando en lo que es una serie de programas dedicados al cultivo de maíz. Estuvimos ayer hablando de cuestiones climáticas para la campaña 22-23. Vamos ahora a hacer lo propio con lo que son perspectivas comerciales de oferta y demanda de maíz a nivel mundial, hablando un poco de qué pasa con los precios, qué pasa a nivel internacional, qué pasa a nivel nacional. Y para eso nos acompañan Dante Romano de FIO y Emilce Terred, acá de la Bolsa de Comercio de Rosario, con los que vamos a estar dialogando ya ahora en minutos.
haceme un favor y dedicarle un tiempito a agradecerle a las empresas que apoyan esta iniciativa. Dale, excelente. Bueno, primero agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, desde donde hacemos esta transmisión, y a las empresas que nos acompañan durante todo el año: Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y ACA. Y también a las empresas que nos acompañan esta semana especialmente, que son KWS y Viagro. Así que bueno. Bueno, ya si les parece entonces nos metemos de lleno en el tema de este martes y vamos a hablar un poco de perspectivas en precios, perspectivas en oferta y demanda del grano de maíz a nivel internacional. Así que bueno, arrancamos charlando con Dante Romano de FIO, que bueno, ya nos ha acompañado en otras ediciones y lo tenemos acá nuevamente con nosotros. Así que Dante, buenas tardes, gracias por sumarte a Agenda Presid de vuelta. No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria, un gusto participar. Bueno, Dante, estamos en un año bastante particular, bastante especial, en la salida de, esperemos salida de una pandemia, con un conflicto internacional muy grande también en Europa, y seguramente son factores que todavía estén haciendo mucho ruido sobre lo que son los precios de los commodities a nivel internacional. Así que, Dante, te pido que arranques este bloque resumiéndonos cuáles son las perspectivas en el precio del grano de maíz a nivel internacional y cuáles son estos factores que están pujando por la suba o por la baja de los precios. Una pregunta súper compleja, pero me parece que viene bien para hacer una introducción a este tema. Sí, me parece que también es interesante ir viendo que estamos en el vértice de dos campañas, ¿no? Estamos nosotros trillando en el hemisferio sur, mientras en el hemisferio norte se está implantando el maíz, y acabamos de tener hace muy poco tiempo los primeros datos de la campaña 22-23 del lado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Muchas veces discutimos si el USDA tiene información privilegiada y si deberíamos tomar como palabra santa todo lo que el USDA dice. Yo creo que no es así, pero que el mercado de granos toma mucho en consideración lo que va saliendo de ese reporte. Entonces, es importante tener esto porque yo creo que fue un input muy importante para tratar de dilucidar algunas cuestiones. Pero en el mientras tanto, en nuestra zona, tanto en Brasil como en Argentina, que somos actores muy importantes del comercio internacional, se siguen definiendo cosas. Brasil, que no tuvo lluvias sobre el final del ciclo como debería haber tenido, abril fue bastante seco, ahora en mayo con heladas, la safriña, que es la cosecha que aporta el mayor volumen de maíz para exportación, está ahí con algún signo de preguntas, y nosotros aquí en Argentina que hay una gran expectativa por el maíz tardío, pero hay una zona que tuvo heladas bastante importantes, donde se está adelantando la recolección, donde también hay dudas en cuanto al rendimiento. Entonces ahí también tenemos algún signo de preguntas, unido además con la cuestión de que este no deja de ser un mercado en Argentina que está intervenido. Tenemos un saldo exportable remanente bastante grande, se está hablando de habilitar algún saldo adicional inclusive, pero eso también otro de los factores que tenemos que tener en cuenta a nivel más local. Y como te decía, también está estas cuestiones a nivel internacional. En Estados Unidos se siembra 1,5 millones de hectáreas menos de maíz que pasan a soja. La siembra viene atrasada. Algunas cuestiones climáticas que inicialmente van apareciendo ahí sobre Estados Unidos. Y no nos olvidemos que en realidad el periodo reproductivo del maíz de Estados Unidos es julio-agosto, entonces ahí podemos llegar a tener volatilidad. Pero yo creo que fundamentalmente el factor del millón, que te explicó gran parte de la suba pasada que tuvimos y que en definitiva hacia adelante te va a estar explicando, bueno, a ver qué va a terminar ocurriendo con los precios, es el rol de Ucrania en esta campaña que está iniciando. Y en ese sentido, Ucrania está con dificultades para sembrar, probablemente terminen sembrando produciendo entre un 50 y 30% menos de producción de maíz, y por otro lado está con mucha dificultad logística para esa mercadería poder enmarcarla a través del Mar Negro, que es lo que habitualmente hace, y esto yo creo que fue un aporte del lado del USDA,
en el sentido de decir, miren que Ucrania el año que viene no va a estar figurando como un exportador importante en el mercado de maíz. Todo esto yo creo que configura un escenario bastante alcista. Obviamente que tenemos que ir viendo a ver cómo se va desenvolviendo todos estos elementos, porque se está hablando ahí de algún corredor humanitario para poder sacar la producción desde Ucrania. Hay mucha preocupación en cuanto a lo que esto impacta en el mercado de alimentos. No nos olvidemos de que los precios a nivel internacional están muy altos y esto, aparte de la población, la deja fuera de combate, digamos, con mucha dificultad para hacerse de estos alimentos. Y después lo que vos comentabas acerca de cuestiones de la pandemia y todo lo demás, están generando algunos problemas logísticos y por otro lado también que los márgenes estén un poco apretados, ¿no? Así que bueno, tenemos los márgenes de conversión de maíz en carne. Así que es un año que es desafiante, pero que en lo que respecta a precios parece venirse con buenas noticias, ¿no? Dante, y ahí vamos a darle pie a Emilce. Vos bien decías, Dante, que a nivel local, y bueno, lo veíamos nosotros, queda bastante maíz tardío y de segunda por levantarse. Estuvimos hace unos días en Sierra de la Ventana, por el Encuentro de Regionales de la Presidi, por la zona de ahí Sierra de la Ventana, Azul, Torquín, digamos, veíamos muchos lotes que todavía no se levantaron. Es cierto que hubo varias zonas donde las heladas de fin de marzo pegaron fuerte al cultivo. Así que bueno, me gustaría darle pie a Emilce para que primero nos cuente cómo viene siendo Emilce, si tenés los números de lo que es la proyección, digamos, de cosecha 21-22 de maíz en Argentina, contarnos un poco también cómo empezó, cómo terminó ese número, que lo habíamos estado hablando por febrero, si no me equivoco, y también entender un poquito cuál es la expectativa de siembra, si ya hay algunos números para la próxima campaña, Emilce. Así que si tenés esos datos, viene bien, me parece, para sumar a esta introducción que nos hacía Dante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Presid, y gracias a Dante por compartir el panel, que siempre es un gusto escucharlo. Respecto de cómo vemos la producción, al menos desde la Bolsa de Comercio de Rosario, todavía justamente falta cosechar gran parte de este maíz tardío, de segunda. Si bien hay zonas donde la helada tardía, la helada temprano del mes de marzo afectó los potenciales rendimientos, hay otras zonas donde el maíz tardío viene bastante bien, por eso es que todavía no podemos cerrar el número de producción para la actual campaña 21-22, o no lo podemos dar por cerrado. Hasta el momento tenemos una estimación de alrededor de 49 millones de toneladas, 49,2 millones de toneladas. Eso aún se ubica por debajo del año pasado, cuando tuvimos 52 millones de toneladas, pero insisto que aún hay alguna duda de cómo puede terminar resultando esa cosecha tardía. A nivel general, la caída no ha sido tan grande respecto del año pasado como sí fue la soja, que justamente fue más afectada por la falta de agua del verano último, y ahí sí tuvimos una caída en kilos mucho más significativa. Y me habías hecho otra pregunta que era... Te consultaba, Milce, por lo que era expectativa de siembra para la próxima campaña. No sé si ya, digamos, tienen algún número, alguna intención. Sé que para FINA seguramente haya, por ahí está bueno también repasarla, pero si tenían una expectativa de siembra, lo que es maíz 22-23. Bueno, justamente, número específico de área sembrada con maíz todavía no sacamos tan adelantado, sí sacamos la de trigo, con una retracción a 6,2 millones de hectáreas, y esto tiene que ver principalmente con que toda la zona de Córdoba principalmente necesita agua antes de poder sembrar. Hay una limitación que pone la falta de milímetros de agua para poder implantar, y eso nos está condicionando la caída en el área sembrada con trigo. Pese a eso, el área sembrada con todos los que son los cultivos de invierno no caería, o sea, la intención de sembrar está, lo que estamos viendo es una sustitución de cultivos. Bueno, por un lado más cebada, pero también otros cultivos de cobertura, colza, digamos, otros cultivos alternativos, digamos, pero no una caída en el área sembrada total. Si nos basamos específicamente en los márgenes, hoy la combinación trigo-soja está dando un margen de rentabilidad aceptable respecto de otras alternativas como el maíz de ciclo largo o la soja de primera. Y
el hecho de tener 2 ingresos al año haciendo un doble cultivo en lugar de uno solo en contextos tan volátiles y de inflacionarios y de suba de tasas de interés como se está viendo este año, a nivel global me refiero, posiblemente eso sea un hecho que se ve como un atractivo, pero bueno, insisto, hay una limitación específica por el tema del clima, del agua. Respecto a las alternativas de soja y maíz, la verdad es que, como bien decía Dante recién, la inversión por hectárea en el maíz tuvo un fuerte aumento en este último tiempo. Si bien los precios del cereal aumentaron, también aumentaron mucho los costos de implantación, digamos, los costos del productor. El alquiler, por supuesto, pero también insumos, ya hemos hablado varias veces sobre todos estos temas, y y eso hace que se privilegien, desde mi punto de vista, estrategias más conservadoras, y ahí es donde podemos llegar a ver una reacción similar a la que tuvo el productor de Estados Unidos, aunque todavía queda tiempo, y bueno, la verdad que el maíz ha demostrado, sobre todo las variedades tardías, digamos, cada vez se han impuesto más en los planteos de los productores. Tampoco es que estamos viendo un escenario catastrófico, digo, de una caída aguda en el área sembrada, simplemente una retracción marginal entre estable y levemente a la baja en el caso del maíz, y entre estable y levemente al alza en el caso de la soja, pero insisto, son números muy preliminares y lo que pase con el agua en las próximas semanas va a ser determinante. Gracias, Emilce. Y bueno, a ver, preguntarles a los dos, en este contexto de, como bien decís vos, un poco incierto, donde si bien los precios, digamos, y los márgenes no se ven malos, pero sí es cierto, lo vimos con Lucas Grajales hace un tiempito, Lucas, socio de Presid, que la inversión, digamos, para hacer maíz, para hacer trigo, esta campaña con esta disparada de los precios de los fertilizantes, sobre todo, es mayor. Si bien el número, repito, sigue siendo bueno el margen, es cierto que por ahí el margen no es lo único que mira el productor, sino también mira el riesgo de esa inversión, y eso seguro también está afectando. Ante este contexto, pero también teniendo en cuenta los buenos precios, les pregunto a los dos, si querés arranca vos, Emilce, que te tengo ahí, contanos un poco cuáles son algunas estrategias recomendables para poder capitalizar o aprovechar estos buenos precios desde el lado de lo comercial, de los futuros, de los contratos. ¿Qué es lo que podemos hacer para aprovechar estos precios? Bueno, nosotros normalmente lo que siempre recomendamos es tratar de poner un piso a al menos alguna parte de la cosecha estimada cuando los precios son tales que nos aseguran una mínima rentabilidad. Siempre es interesante poder asegurar que uno va a tener un resultado al menos, digamos, de equilibrio en esta campaña, con lo cual la alternativa de fijar pisos para la cosecha es interesante, especialmente, insisto, cuando se dan las subas de precios, como ahora estamos viendo en el trigo. Bueno, quizás poder evaluar alternativas. Sé que Dante tiene algo para agregar en relación a esto, así que quiero dejar que nos dé su visión específica. Pero bueno, para lo que es general, creo que los mercados a término nos ofrecen buenas alternativas para que a una parte de la producción que estimamos que vamos a cosechar, poder ponerle un piso a los valores estos que nos resultan positivos, especialmente para poder cubrir algunos de los costos más significativos y estar preparado ante cualquier reversión en los precios, sobre todo como sucede este año, cuando depende de factores en algún punto tan aleatorios, entre comillas, como son la guerra, etcétera, que son decisiones políticas que de un día para el otro puede haber cambios muy significativos y que nos pueden dejar a lo mejor mal posicionado en el mercado. Si les parece, lo dejo a Dante para una visión más detallada. Metele, Dante, nomás. Dale, cómo no. Sí, ahí yo primero retomar con lo que vos mencionabas. Me parece que estamos como dice Emilce, con precios muy interesantes. O sea, los fundamentos son alcistas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también? Si bien los fundamentos son alcistas, estamos en precios muy altos. O sea, hay que tener cuidado porque cuando estás en precios tan altos, algún evento te puede hacer descender rápidamente, y comparto que muchos de estos factores son factores políticos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, combinados con costos altos, como decía recién, alquileres por las nubes, y el hecho de que se va a necesitar mucha inversión este año para sembrar una hectárea de maíz, hace que el riesgo sea alto,
comentabas que estuvieron viendo cuestiones climáticas, la tercera niña consecutiva, a mucha gente les está generando un cierto temor, aunque bueno, dependiendo con el climatólogo que hables, te dice, bueno, no es para asustarse tanto o sí, pero claramente todo esto genera un contexto de riesgo. Entonces, en un contexto de riesgo, con un mercado alcista, pero que ya está en niveles altos, creo que ir cerrando las relaciones de insumos-productos, ir pudiendo poner algún coto a todo esto es súper interesante. ¿Cómo lo haría, cómo lo implementaría esto? Inicialmente, no apurarnos con las ventas porque estamos en un contexto muy alcista, entonces tratar de no vender tan anticipado, mucho más de un 10%. En otros años que hemos visto precios muy interesantes éramos mucho más agresivos, pero bueno, la verdad es que la situación del maíz es bastante compleja. Entonces, arrancar con ventas con alrededor de un 10%, pero por otro lado también recurrir a las opciones put, las opciones que nos dejan un piso, los que son seguros de precios mínimos. El problema es que por el tiempo que falta hasta el vencimiento, que es mucho, el tiempo que falta del año que viene es un tiempo muy prolongado, y por otro lado este mercado está tan volátil que el costo de las opciones se pone un poco más caro, con lo cual para poder comprar una opción que esté relativamente cerca de lo que vale el maíz abril o el maíz julio hoy, uno tiene que hacer una inversión bastante importante. Entonces generalmente tratamos de no invertir más de un 2 o un 3% en coberturas, y eso hace que el precio, si vos tenés el precio al cual te podrías vender, está por acá, por ahí te tenés que ir muy, muy abajo para poder estar fijando un piso. ¿Cómo solucionamos este tipo de cuestiones? Generalmente con un lanzamiento, con una venta de alguna otra opción. Y normalmente algo que al productor le gusta mucho es hacer piso, techo, y hacerlo prácticamente sin costo. El tema es que ponerse techos en estos mercados donde podemos llegar a tener subas fuertes nos deja con un sabor amargo. Entonces ahí la recomendación es quizás lanzar una opción put más abajo, quedar con un precio asegurado en un nivel relativamente bueno, que si el mercado cae y terminamos quedando en un precio un poco más abajo, genera un plus, genera un mercado más, una cierta cantidad de dólares, y esto permite tener una buena estrategia de cobertura. Así que yo creo que, a ver, como todos los años, alternativas por ahí hay, desde las más simples, las más complejas. Esto que les estoy comentando es un poquito complejo, pero bueno, me parece que es interesante plantearlo por cómo viene esta campaña, ¿no? Y a seguirla muy de cerca, porque como les decía, estamos en niveles altos, entonces, vieron como dice el dicho, ¿no? Las ramas de los árboles nunca llegan al cielo, entonces también tengamos cuidado, porque ya el mercado descontó mucha información alcista. Dante, si nos paramos en una serie de precios, estamos ante máximos en el precio de maíz, ¿en cuánto tiempo? Estos precios de maíz en términos nominales en Chicago no se veían desde el año 2012, pero lo que ocurre es que tenemos una inflación acumulada también en Estados Unidos, y eso hace que cuando vos ajustás por inflación no haya espacio para seguir subiendo. Pero realmente son niveles de precios muy, muy buenos, ¿no? Pensá que en otros años estábamos esperando los 170, 180 dólares por tonelada para vender, y hoy estás arrancando en niveles de precio de 230 dólares. Entonces la verdad es que el precio es muy bueno. ¿Cuál es la dificultad? Los costos también están muy altos, claro, ¿no? Porque vos estabas hablando de un nitrógeno que te valía 500, 600 dólares por tonelada, llegó a valer 1.400, ahora está en 1.000, pero bueno, si bien tenés precios más altos, también tenés costos más altos, ¿no? En la ecuación, esta última escapada de precios de estas últimas semanas generó que tengas una rentabilidad, que tengas números positivos en maíz. Te diría que hasta hace 2 meses atrás vos sacabas la cuenta y se hacía muy complicado económicamente hacer maíz. Yo creo que acá hay un rol para destacar, y me parece interesante el rol de APRESID que tuvo en la concientización al productor de las rotaciones. Yo creo que la razón por la cual en Argentina no vamos a tener una caída fuerte de área de maíz es en parte porque el productor está muy consciente
de lo que eso implica en cuanto a la factura, que a posteriori esto puede terminar pasando si se rompen las rotaciones, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para reconocerles la tarea de hace tantos años que vienen realizando. Bueno, sí, a ver, eso es por ahí lo complicado y el desafío que tenés por delante, viste, que a ver, el suelo no tiene la menor idea qué pasa en Chicago, no tiene la menor idea de quién está sentado en la Casa Rosada, sino que entiende, digamos, de procesos biológicos que, bueno, que, digamos, justamente las rotaciones son un pilar enorme de poder tener ese suelo cubierto con raíces, con buena estructura, tratando de sostener los tenores de materia orgánica a lo largo de todo el año. Entonces, por ahí es la dificultad de manejar sistemas biológicos en un contexto social y económico, por ahí es la complejidad donde uno siempre entiende que la rentabilidad, o sea, no hay sustentabilidad sin rentabilidad, entonces por ahí eso es la dificultad y lo que nos implica, o sea, porque desde el lado agronómico está claro lo que hay que hacer para mantener los suelos con buena salud, pero bueno, eso es en un contexto social y económico lo que lo hace difícil. Emilce, nos hablabas un poco vos de lo que era la intención de la siembra de trigo de esta campaña, que como bien vos decías, si no me equivoco, ha caído un poquito respecto a la del año pasado, y eso, bueno, entendemos justamente que es perjudicial o algo que nos venía poniendo contentos, que venía creciendo, venía apostando el productor por la fina, ahora bajó un poquito esa estimación, ¿es correcto? Sí, exacto. Sí, tenemos una caída de momento del 8%. Igual insisto que está muy atado a lo que pueda suceder con las lluvias de acá, sobre todo a las próximas 2 semanas, 3 semanas como mucho. Nos está faltando milímetros para poder implantar bien y eso puede quitar, digamos, un poco más de área, por eso estamos en términos del 8% ahora. Ojalá se puedan registrar lluvias, pero la verdad es que del momento eventos generalizados de buena cobertura, etcétera, aún no estamos viendo, más allá de algunas precipitaciones puntuales que se puedan dar especialmente sobre fines de la semana o principios de la semana próxima. Sí. No, perdón, te iba a preguntar algo por la bajante del río, pero terminé la idea, dale. No, entonces eso, digamos, principalmente el agua está poniendo un límite, si eso cambia puede también cambiar el número, pero bueno, insisto, hoy estamos basados en los pronósticos que nos dan este panorama. Y sí, respecto a la bajante, venimos varios años ya, bueno, 2 años, si no me equivoco, de bajante extraordinaria del río Paraná. La verdad que esto genera pérdidas millonarias para la exportación argentina y eso hace que toda la cadena se ajuste. Si exportar a Argentina le sale más caro. Yo quiero que pongamos en dimensión, ¿no? Nosotros recientemente hicimos un estudio mostrando que el año pasado el polo exportador del Gran Rosario fue el segundo más importante del mundo por el volumen de granos, harinas y aceites que despacha. El único nodo que lo sobrepasó en volumen fue en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y el hecho de que sea segundo incluso es a causa de la bajante. En el 2019, con una situación más normal, Argentina había sido, o el Gran Rosario había sido el principal nodo exportador del mundo. Entonces, estamos hablando de un centro de generación de alimentos y energía, etcétera, único en el mundo, y esta bajante hace que exportar desde acá salga más caro. Para lo que fue el verano empezamos a ver una cierta recuperación que hoy se empieza a notar un poco más y eso da cierta holgura, estamos en niveles no normales, pero bueno, mejor de lo que estábamos hace unos meses atrás. De cualquier manera, el pronóstico para los próximos meses sigue apuntando a una situación levemente deficitaria en principio. Si bien por supuesto no se puede tener datos certeros de lo que va a pasar, la situación no va a ser normal o más holgada de lo normal, al menos en el corto plazo, y por supuesto que si se registrase una tercera niña es algo que hay que mirar con mucho cuidado porque eso normalmente está asociado a lluvias por debajo de lo normal, tanto en el norte de Argentina como en el sur de Brasil, que son áreas donde se dan las principales contribuciones al caudal del río Paraná. Así que bueno, es un escenario que si bien mejoró en las últimas semanas, todavía estamos lejos de decir que lo podemos dejar atrás. Emilce, Dante, algo que lo tocaron, pero que tiene que ver con algo que, bueno, se está, digamos que el productor está pensando ahora, justamente en los insumos para la gruesa,
pensando en lo que es disponibilidad, oportunidades de precio, pensando también en lo que es cierre de balances, que por ahí, bueno, es una época donde también el productor está viendo dónde empieza a hacerse insumos. ¿Cuáles son estrategias a tener en cuenta respecto a lo que es formas de financiación de los insumos, respecto también a lo que es algo que particularmente este año están medio en una desesperación, medio en una puja por hacerse de fertilizantes, que es algo que sabemos que por los precios del gas y por todos los conflictos a nivel internacional puede llegar a escasear? Respecto a ese punto, digamos, de hacerse de insumos, si querés arrancar, Dante, ¿cuáles son algunas recomendaciones o algunas previsiones a tener en cuenta? Bueno, ahí en primer lugar, ha habido una pequeña baja, pequeña, importante, porque de 1400 el nitrógeno ya lo tenemos en la zona de los 1000, entonces en términos porcentuales es muy significativo. Lo que pasa es que seguimos estando en niveles altos, ¿no? Porque nos había empujado el comienzo del conflicto de la invasión rusa a Ucrania, había generado una suba adicional justo cuando el mercado se empezaba a normalizar. El fósforo es un mercado más complicado porque tenés 3 grandes proveedores, del cual solo hay uno, que es India, que está hoy más activo en cuanto a la provisión. China y Estados Unidos están básicamente destinando su producción al mercado interno. Por el lado de los químicos también con algunas dificultades, sobre todo en las marcas premium. Ahora, lo que tenemos que tener presente también es que ha habido un poco más de disponibilidad para ir cerrando negocios. Estamos en una situación donde el aprovisionamiento parece estar un poco más, no te diría asegurado, pero no hay tanta desesperación como la que reinó en algún momento. Y por otro lado, en cuanto a las estrategias de cómo ir comprando, en primer lugar, esta situación lo agarra al productor sumamente líquido, porque está saliendo de un año donde esperaba, digamos, sembró con costos bajos, tuvo precios muy altos para vender, se ha comercializado mucho maíz, las ventas de soja ven algo lentas, se vendió muy bien el trigo, entonces el sector está líquido en ese sentido. Y ahora vienen las cuestiones de si pago de contado o vamos con lo financiado. En general el sector suele financiar mucho todos estos productos, y uno de los puntos que generalmente se busca mucho es financiarse en pesos. Las tasas en pesos han ido subiendo, están entre 45, 50, 50 y pico %. Generalmente hablamos de créditos comerciales, aunque, bueno, uno de los anunciantes de ustedes, el Banco Galicia, tiene una iniciativa nueva a través de la plataforma donde realmente tienen ofertas y tasas realmente convenientes también, pero en definitiva apuntando a tasas entre el 45 y el 50%, que quedan por debajo de la expectativa de inflación. Muchas veces la gente se siente tentada a tomarla porque ve que la tasa está por abajo de la tasa de inflación. Pero acá es donde me parece que es importante hacer un punto. La moneda del productor, el productor no tiene un activo que esté ligado a la inflación, sino que tiene activos que está ligado, por un lado, a lo que ocurre con los precios, que como dijimos, están bastante bien, estables, todo pinta relativamente bien, salvo que tengamos algún elemento que hoy no estemos en condiciones de ver. Pero por otro lado, en la componente está más ligado a las variaciones de tipo de cambio que a las variaciones en la inflación. Y últimamente, lo que estuvo pasando estas últimas 3 campañas, es que la inflación le ganó por escándalo a la devaluación. Y todo el mundo siempre está pensando que en algún momento va a haber un catch-up ahí, pero mientras eso no venga, mientras eso no ocurra, y las tasas de devaluación sigan relativamente tranquilas, lo que termina pasando es que una tasa que parece barata en pesos, al no tener una devaluación, termina siendo una tasa cara en dólares. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor, financiarse a un 45% en pesos o financiarse un 5% en dólares, un 6% en dólares, o en algunos casos hasta más barato? Y la verdad es que en los últimos años hubiese resultado más eficiente financiarse a tasas bajas en dólares. ¿Qué va a pasar este año? Y ojalá todos lo supiéramos, ¿no? Porque da la sensación de que el gobierno tiene todas las herramientas para mantener controlado el tipo de cambio oficial, lo venimos
vamos a un año electoral, entonces no debería haber grandes movimientos, pero bueno, la cuestión es que el peso se está comenzando a atrasar y esto genera muchas tensiones. Si me apurás, preferiría tasas bajas en dólares, pero la cuestión es que debo reconocer que el uso y costumbre en el sector es ir por la tasa en pesos lo más baja posible. Interesante. Emilce, como para... estamos casi al cierre y no quería dejar de hablar algo que seguramente vamos a hablar en otros programas más específicamente, que tiene que ver con el agregado de valor y la forma en cómo salen, digamos, los granos de Argentina y también cómo, digamos, salen al mercado interno, digamos, todo este tema de agregado de valor, bioeconomía, de justamente que la biomasa viaja mal, entonces la importancia de poder transformarla en productos de más alto valor. Y con eso, digamos, lo primero que te quería consultar. ¿Tenés el dato de qué porcentaje de el maíz, en este caso, sale como grano de la Argentina? Y por ahí, digamos, compararlo con otros productores grandes de maíz como Brasil y como Estados Unidos. ¿Es mayor el porcentaje de grano que sale respecto a estos otros dos países? Como para, bueno, también tocar este tema que tiene que ver con transformación de los granos y saber, digamos, cómo estamos parados a nivel mundial y, bueno, cuáles son justamente las vías donde podemos agregarle valor al grano de maíz puntualmente. Sí, me parece que en el caso del maíz, las dos grandes vías de agregado de valor que están usando otros importantes países productores como Brasil, como Estados Unidos, son la carne, la transformación de proteína vegetal en proteína animal, pero también el etanol. La mayor fuente de consumo interno del maíz en Estados Unidos es la producción de bioetanol, y bueno, y sí exportan proporcionalmente más como proteínas animales y como grano. En cambio en Argentina la mayor parte se exporta como grano. De una producción que podemos redondear en los últimos años de 50 millones de toneladas, se exporta 35 millones de toneladas como granos. Estamos hablando de una proporción muy alta del maíz comercial que produce Argentina todos los años. Acá sin duda es en el aprovechamiento de la biomasa, en la aplicación de biotecnología, tanto sea para la producción de combustibles renovables, digamos, en bioetanol, como la producción de alcoholes, la producción de otros subproductos derivados del procesamiento del maíz, son una alternativa en la cual Argentina tiene una gran posibilidad para posicionarse. El mundo va a demandar cada vez más de estos productos. Nosotros podemos posicionarnos tempranamente como proveedores de productos derivados de la biomasa al mundo. Creo que tenemos que tener la inteligencia suficiente para poder avanzar en este camino. Tenemos instituciones, bueno, Rosario también es un ejemplo en esto, el polo tecnológico, tenemos muchas instituciones en nuestra zona que nos permitirían avanzar en este sentido, y en mi visión particular, creo que acá podemos tener una alternativa de agregado de valor y de posicionamiento global para la demanda que se viene, donde podemos ser un ejemplo y ojalá podamos, desde las instituciones públicas y privadas, articular para dar este paso. Emilce, Dante, para agregar en este punto. Sí, para agregar, la verdad es que algo que ocurre tanto en Brasil como en Estados Unidos es que al contar con un consumo interno realmente muy fuerte, cuentan con una base para el desarrollo de todas estas tecnologías muy importante. Nosotros tenemos que arrancar apuntando a la exportación, lo cual genera un desafío adicional. Ahora que claramente este es el camino, lo comparto con Emilce. Hay muchas cosas que podemos hacer en el ámbito de los privados. También tenemos que trabajar mucho con el sector público para que algunas cuestiones restrictivas en cuanto a las exportaciones se vayan desapareciendo, pero no solamente tenemos que pensar en exportación de carnes, exportación de biocombustibles, también realmente hay una cantidad de derivados de la industria del maíz que es impresionante. Nosotros tenemos el gusto de tener en Argentina, la fortaleza de tener en Argentina empresas de primera línea alimenticias que están generando cantidades súper interesantes de subproductos. Bueno, tomar el ejemplo, ver que se puede, ver que es un camino que a pesar de las dificultades se puede emprender,
Obviamente que requiere un esfuerzo adicional, pero bueno, para eso estamos instituciones como la Bolsa y bueno, ustedes saben que yo también estoy relacionado con la Universidad Austral, con el Centro de Agroalimentos. Hay muchas instituciones con muchas ganas de apoyar a que los empresarios se animen, den un paso adelante, tomen estos riesgos, porque no dejan de ser riesgos, pero la recompensa que hay por delante yo creo que es muy grande. Así que ahí en ese punto 100% de acuerdo con Emilce y con muchas ganas de trabajar en ese sentido. Bueno, Dante, Emilce, les pido, si quiere cada uno tomarse un minutito para hacer algún comentario de cierre, alguna invitación, algo que les haya quedado en el tintero para compartir en este bloque que hicimos y que seguramente repitamos más adelante en el año. Así que no sé si querés arrancar, Dante, y después Emilce. Sí, bueno, en primer lugar, cuidado con la volatilidad. Es un mercado que está muy alto, con factores muy alcistas, muchas cuestiones políticas dando vuelta, el clima que nunca es algo que podemos dar por sentado. Entonces, todo esto es lo que nos lleva, y lo que quiero transmitirle a los productores es que no nos quedemos con la foto de un momento. Estas cuestiones comerciales que estamos hablando, tanto de los insumos como de los granos, en cuanto a términos económicos, son aspectos que hay que seguirlos muy de cerca. Tampoco les va a robar demasiada cantidad de tiempo, pero yo creo que por lo menos una mañana al mes el productor debería dedicarla a revisar cuáles son sus estrategias comerciales, tanto para los insumos como para los granos, porque realmente vivimos momentos muy convulsionados. Dante, Emilce. Bueno, coincido, esta campaña, siempre lo son, pero esta campaña particularmente va a ser muy desafiante. Tenemos fuerte volatilidad en los precios, fuerte volatilidad en los insumos, el tema de los alquileres, el ruido de alguna manera comercial, político que imponen los sucesivos rumores de retenciones o volúmenes de equilibrio. Entonces, en este contexto donde uno ve todo el tiempo lo local, no hay que olvidar que internacionalmente vamos a un mundo con mayores tasas de inflación, con tasas de endeudamiento más caras, con aumento de las tasas de interés, un mundo donde las cadenas de suministro están teniendo fuertes restricciones, y que eso hace que el abastecedor confiable, el proveedor confiable de alimentos gane por eso, por ser confiable, y ver cómo Argentina puede asumir ese desafío. Vamos probablemente a un cambio en los modos de hacer negocios, al menos en el mediano plazo, y creo que eso nos requiere la inteligencia para ver cómo nos podemos insertar mejor al mundo, insisto, como proveedores confiables de alimentos. Así que tanto desde lo micro, desde el nivel de productor, como desde lo marco, desde la cadena de producción, de comercialización y transporte de los productos, tenemos muchos desafíos este año, y que ojalá todos podamos tener la cabeza fría para poder pensar la mejor manera de encarar esto, y bueno, y poder salir airosos de estos desafíos del corto plazo. Bueno, Emilce, Dante, muchas gracias por el tiempo y todo lo que nos fueron contando, que seguramente les sea de mucha utilidad a quienes nos escuchan de otro lado, y una puerta abierta a seguirse capacitando en estrategias comerciales, como decían ustedes, a dedicarle tiempo a este tema, que a veces pasamos mucho hablando de agronomía y no tanto hablando de lo que son estrategias financieras y comerciales. Así que muchas gracias. Esto no ha sido todo por hoy. Hacemos una pausa muy breve, y ya en segundos vamos a estar charlando con Ramón el Moncho García, socio de APRESID del barrio del sudeste de Córdoba, que nos va a estar contando un poco cómo está avanzando con justamente la implantación de cultivos de invierno en esta campaña. Así que ya en un ratito nos metemos con Moncho a hablar un poquito de lo que es manejo de trigo y de otros cultivos de invierno para la 22-23. Así que quédense por ahí, no se vayan. Excelente. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia, y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une.
Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Bueno, bienvenidos nuevamente y gracias por seguir ahí con nosotros. Vamos ahora a dedicar un ratito a hablar con Ramón el Moncho García de la Regional Los Urgentes de Inriville, de APRESID, justamente para hacer referencia a cómo vienen avanzando las siembras de trigo en el sudeste cordobés y bueno, conocer un poquito con qué condiciones de humedad se encontraron, qué tipo de manejo están planteando para este año. Así que bueno, Moncho, agradecerte por sumarte nuevamente a Agenda APRESID. Buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, Martín, gracias por la convocatoria. Bueno, Moncho, lo que queríamos consultarte este año es cómo vienen avanzando con la siembra de trigo, con qué humedad se encontraron para sembrar, que eso venía siendo una gran incógnita para esta campaña. Y bueno, te escuchamos, Moncho, para entender qué es lo que pudieron hacer hasta ahora. Bien, paso a comentarte. Ahí en la zona donde estamos nosotros, alrededor de Marcos Juárez, este año tuvimos lluvias insuficientes, sobre todo las de, todo el verano, y las de principio de otoño también no estuvieron acompañando como para recomponer los perfiles. En conclusión, pudimos avanzar solo en parte del área que teníamos planificada con la siembra del trigo, alrededor de un 40%, fue la superficie en donde encontramos un perfil de humedad que permitía una siembra de trigo. En nuestra zona el invierno es muy seco, entonces si no contamos a la salida del otoño con buena humedad en el perfil, no podemos arriesgar a sembrar trigo. Así que bueno, lamentablemente esa es la condición. Humedad superficial teníamos, pero no humedad en profundidad.
Más o menos, Mocho, tenés calculado la capacidad de almacenaje y más o menos la capacidad actual que tienen los suelos al 1,5 metros. ¿Pudieron muestrear eso? ¿Más o menos tienen valores Sí. de referencia? Sí, mira, estos suelos almacenan unos 300 milímetros más o menos en el 1,5 metros. Este año, en esos lotes donde decidimos avanzar con la siembra, contamos entre 200 y 260 milímetros. Siempre hablando del 1,5 metros. Está bueno el dato, es decir, debajo de esa humedad, por ahí digamos es lo que toman como umbral para ver si se siembra o no se siembra. Tal cual, sí, 200 milímetros es un poco el límite. Por otro lado, también juega este año los precios de los insumos, sobre todo los fertilizantes nitrogenados que aumentaron mucho. Entonces, si no tenemos perfil de humedad, por ahí es muy riesgoso desde la parte económica encarar un cultivo, porque de nuevo, al no llover en el invierno, nosotros tenemos que ir con toda la fertilización de arranque. Entonces, eso por ahí necesitamos un perfil de humedad que te asegure una respuesta a ese insumo que estamos aplicando, ¿no? Moncho, y a ver, pensando en ajustes respecto a la campaña pasada, que por ahí en clima un poco más benigna, si se quiere, o por lo menos entramos a un invierno con una recarga mucho más importante. Me acuerdo de abril del 2021, lluvias, digamos, para nuestro barrio de cerca de 300 milímetros, o sea, cayeron unos temporales importantes. Este año no contamos con eso. ¿Qué ajustes en el manejo ante esta condición están pensando en cuanto a ciclos, en cuanto a nutrición, en cuanto a fechas de siembra? ¿Cómo han ido variando el manejo respecto al año pasado? Bueno, acá siempre nos apoyamos principalmente en variedades de ciclo intermedio largo y de ciclo ya más intermedio. Los cortos, por ahí no llegamos con la humedad superficial. Entonces, bueno, este año estamos volcados principalmente a los ciclos intermedios largos, son los que sembramos desde el 10 de mayo hasta fines de mayo, y después otro poco que sembramos de los intermedios a partir del fines de mayo, 30 de mayo, primeros días de junio. Por la fertilización nitrogenada se han hecho ajustes por ahí a la baja, de nuevo hablando de los precios que tienen hoy los fertilizantes nitrogenados. Y también estamos viendo la respuesta de los sistemas siempre verdes. Por ejemplo, en lotes donde veníamos con 2 ciclos de vicia previo al maíz y vicia previo a la soja, donde estamos sembrando hoy trigo, nos encontramos con altos niveles de nitrógeno en el suelo, también sumado a que el otoño fue medio seco, entonces se produjo poco lavado, así que eso también nos permite ajustar un poco a la baja los requerimientos de aporte de nitrógeno por los fertilizantes. Después el resto del paquete va como siempre, porque bueno, son cultivos que responden mucho a la tecnología y si no se la aplicamos, por ahí se resiente mucho el rendimiento, ¿no? Está bueno el concepto, Moncho, y está bueno justamente en esto de decir, bueno, a ver, ahí están los beneficios a veces que no se ven enseguida, pero justamente el hecho de incorporar leguminosa a la rotación te permite jugar un poco con las dosis de fertilizantes nitrogenados en años complicados como este. Y Moncho, pensando en lo que es el aspecto sanitario del cultivo, que siempre en trigo suele ser una problemática bastante importante y un factor determinante en el rinde, ¿cómo fue la campaña pasada? ¿Cuáles son algunas prevenciones que están teniendo para esta, desde el curado de la semilla hasta planificar todo lo que son aplicaciones foliares de fungicidas? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, con respecto a los curasemillas, siempre vamos con curasemilla. El trigo generalmente no tiene mayores inconvenientes de poder germinativo, porque es una semilla que normalmente tiene buen pH y buen vigor. Sí la protegimos también con respecto al gusano blanco, porque es el método más eficaz de control que tenemos y digamos, con menos impacto ambiental. Entonces siempre, y sobre todo en estos sistemas intensificados, por ahí la población de gusanos blancos y insectos de suelo tiende a incrementarse, entonces bueno, hay que tener cuidado con eso. Después, con respecto a las variedades y su comportamiento sanitario, ahí el inconveniente que estamos teniendo es que las variedades que por ahí tienen mayor tolerancia a frío
que en estos sistemas intensificados con alta cobertura suele ser un problema, son las más flojas o vienen siendo las más flojas desde lo sanitario. Así que bueno, ahí monitoreo bien cercano y aplicación cuando corresponda. El año pasado no tuvimos mayores inconvenientes, sobre todo con mancha amarilla, sí con roya anaranjada, pero con los tratamientos habituales de control, digamos, no tuvimos mayores inconvenientes. Y de nuevo, siempre buscando las variedades que tengan mejor comportamiento, porque son las que nos permiten explorar los mayores potenciales de rendimiento, ¿no? Bueno, Moncho, muchas gracias y suerte para esta campaña fina que ya estamos transitando. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Seguimos en contacto. Saludos a todos. Bueno, eso sí, ha sido todo por este martes de Agenda Preside. Esperamos que lo hayan disfrutado y bueno, recordarles que seguimos a full con esta serie de programas dedicados al cultivo de maíz. Mañana vamos a estar viendo cuestiones que hacen al manejo de resistencia en insectos, problemática importante que tiene el cultivo en este último tiempo. Y vamos a seguir hablando de nutrición a lo largo de la semana, ya para meternos en manejo específico zona por zona para distintas regiones del país, que cada uno pueda tomar algo de información que le sirva, independientemente desde dónde nos esté escuchando. La semana que viene vamos a estar moviéndonos por todos lados, así que esperemos que le hayan disfrutado y también aprovechar este espacio para agradecerles a los sponsors que hacen posible Agenda Preside a lo largo de todo el año. Exacto. ¿Quiénes son, Rodri? Bien, primero agradecemos a la Bolsa de Comercio de Rosario, desde donde hacemos esta transmisión, y las empresas que nos acompañan durante todo el año, que son Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y ACA. Y también tenemos empresas que nos acompañan esta semana, y que son KWS y Viagro. Así que muchas gracias a todas ellas. Bueno, gracias por acompañarnos entonces, gracias a vos, Rodri, y esperemos que nos puedan seguir viendo y difundiendo y acercándose a este espacio que esperamos que les sea de utilidad para la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias a todos. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une.